Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con un amigo muy especial, es el pastor Jesús Rodríguez. Es un placer tenerlo acá de nuevo en nuestro set de grabación, pastor del Distrito Oriente en la ciudad de Ibagué. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Ángel. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados para disfrutar de este espacio del estudio de la palabra de Dios. Lección número 7 para el 12 de agosto, titulado El cuerpo unificado de Cristo. Como es costumbre en nuestro programa, oramos pidiendo la bendición de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo antes de iniciar. ¿Qué tal, pastor, si nos dirige en oración? Muchas gracias, pastor Ángel. Vamos a conectarnos con el cielo. Querido Señor, en este momento es necesario aprovechar ese espacio para pedir que tu presencia venga con este programa, dirija nuestras mentes, nos permita al acercarnos a tu palabra, hacerlo con la seguridad que el Dios que tenemos está dispuesto hoy a hablarnos, que tiene un mensaje para decirnos, que nosotros solamente debemos ser receptivos al mensaje, dispuestos a entender lo que quiere que apliquemos en nuestras vidas. Oramos por cada amigo que está aquí conectado, por los que de una u otra manera son impactados a través de este programa, para que tú los alcance hoy con este momento del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, mis apreciados, quiero decirles que el libro de los Efesios está dividido en dos secciones, pastor. Del capítulo 1 al capítulo 3 y del capítulo 4 al capítulo 6. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo prácticamente presenta 4 temas. Primero, la salvación para los gentiles, en este caso los hermanos de Éfeso, esa salvación que se da en Cristo. Segundo, Pablo presenta a Cristo sobre todos los poderes, los terrenales, los celestiales y hasta los de ultratierra. Cristo sobre todos los dioses existentes para aquella época bajo el pensamiento y la cosmovisión griega. Tercero, Pablo presenta del capítulo 1 al capítulo 3 las promesas en Cristo que ahorita reciben los que hacen parte de la iglesia, los que hacen parte del cuerpo del Señor Jesucristo. La promesa para los gentiles, que antes se consideraba que era solo para los judíos. Y en cuarto, Pablo ahorita habla que fue la lección de la semana pasada de antemano, pastor, que en Cristo son derribadas las murallas, en Cristo son derribados los muros, en Cristo Dios logra unir al pueblo judío con el pueblo gentil. Y Pablo inevitablemente, mis apreciados, presenta esa conexión del capítulo 3 al capítulo 4, que de antemano, pastor, durante este trimestre es bien especial la lección porque primero no estamos estudiando el libro de los Efesios de forma sistemática, ¿no? Tampoco de forma temática, sino que lo estamos estudiando de forma expositiva. ¿Qué significa? Que el escritor de la lección toma una porción. Esta semana hemos tomado la porción capítulo 4, versículo del 1 al 16. Y Pablo continúa el tema de la unidad en el Espíritu. Oye, pastor, sí, bien interesante, queridos amigos, que el apóstol Pablo justamente se detenga para hablarnos del tema de la unidad. Tal vez, queridos hermanos, ustedes que han sido estudiosos de esta semana y que sin duda alguna acercarse a la Biblia a través del libro de Efesios ha sido importante para ver cómo el Señor está interesado en que la iglesia se mantenga unida. Y el propósito del apóstol Pablo, entonces, en esta carta es que cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, podamos entender mejor cómo debe mantener la unidad del pueblo de Dios mientras vivimos en este mundo, esperando que aparezcan las nubes de los cielos. Entonces, permítame, hacemos énfasis en lo que dice en los versículos 1 al 6 del capítulo 4. Pablo aquí dedica, pastor Ángel, esta porción para hablar de la unidad, pero logra hacer 3 divisiones, 3 secciones, 3 ítems para enseñarnos la importancia de la unidad. O si ustedes van conmigo en los primeros versículos del 1 al 6, el apóstol Pablo intenta
decir a la iglesia que para mantenernos unidos tenemos que mantener la unidad en las relaciones interpersonales. Tal vez un desafío para nosotros como iglesia, Pastor Ángel, porque a veces lo más complejo es entendernos entre nosotros. Pablo utiliza algunas palabras, por ejemplo, por el versículo número 2, Pablo dice, sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad, dice el versículo número 3. Procure mantener la unidad en el Espíritu. Así que en esta primera sección el apóstol Pablo dice, el desafío es mantener la unidad interpersonal entre nosotros. La segunda sección está en el versículo 7 al 13, donde el apóstol Pablo dice ahora, la unidad hay que mantenerla dentro de una estructura. Y ahora habla del cuerpo de Cristo, de los dones, los talentos que el Señor nos da, y coloca énfasis en el asunto de la organización como tal, la estructura que la iglesia tiene y lo que Dios quiere que se mantenga. Y tercero, la última parte, entre el versículo 14 al 16, Pablo ahora hace énfasis en la unidad doctrinal, en la importancia de no ser niños fluctuantes, como dice el versículo 14, que seamos llevados por cualquier viento de doctrina. La importancia de mantener la unidad en lo que creemos. Y hoy, queridos hermanos, es un desafío mantener la unidad doctrinal. Porque si hay posiblemente asuntos que afectan a nuestra iglesia, en los conceptos humanos, lo que yo creo, lo que yo pienso frente a una doctrina y la expongo, la coloco en las redes y creo de que es así, que tal como yo creo, otros deben creer. Entonces, mantener la unidad doctrinal es un desafío para la unidad de la iglesia. Gracias, apreciado pastor. Qué estructura tan interesante la que presenta la lección de esta semana. Inevitablemente, mis apreciados hermanos, Pablo comienza esta primera sección de mantener la unidad entre nosotros, los miembros de la iglesia. Pablo quiere colocar primero una base teológica. ¿Por qué? Porque Pablo lo que no busca inevitablemente es que, supongamos un ejemplo, tú eres hincha del Nacional, entonces todos seamos hinchas del Nacional. No. O de pronto que tu forma de vestir sea un poco informal, entonces todos vistamos de la misma manera. O que tu pensamiento, tu estilo de alimentación sea lacto vegetariano y el mío sea vegetariano, entonces eso causa una división. No. Pablo quiere colocar un principio teológico, pastor, de la unidad. Y lo presenta en el versículo 4. Él dice, un cuerpo primero. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice un cuerpo? Interesante, pastor, que el apóstol Pablo no es la primera vez que utiliza esa expresión. Con frecuencia utiliza la palabra como cuerpo para referirse a la iglesia. Segundo, un espíritu. Pero cuando está hablando de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando más bien del espíritu que gobierna la iglesia, el ambiente que gobierna la iglesia. Y te continúa diciendo, una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Todos tenemos la esperanza de una vida más allá, de una vida que trascienda, de recibir las promesas que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo, de ser coherederos del reino de los cielos. Continúa diciendo el apóstol, un Señor, inevitablemente está hablando de Jesucristo, una fe, pero cuando habla de una fe no está hablando de esa fe que es algo inherente en cada uno de nosotros, sino más bien de una fe de un concepto doctrinal, un bautismo. Déjame decirles, mis apreciados, que esta palabra, esta frase, un bautismo, ha causado una cantidad de confusiones teológicas. Porque la gente considera, algunas iglesias, algunas corrientes teológicas consideran que cuando Pablo habla de un bautismo, está hablando de ser bautizado solo una vez. Pero eso contradeciría la teoría paulina, porque cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, un libro muy conocido, el capítulo 19, se habla de un acontecimiento de Pablo, allá justamente, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corintio, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, justamente. Y cuando llegó a Éfeso, encontró a unos discípulos y les preguntó, ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea,
una forma correcta de bautismo. Sin embargo, Pablo les pregunta acerca del Espíritu Santo. Ellos dicen, no, esa doctrina no la tenemos clara, ni sabemos que existía el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que entonces el apóstol Pablo en persona los bautiza de nuevo. Así que cuando Pablo dice un bautismo, no está hablando de que se bautice solo una vez, aunque ese es el propósito, ese es el objetivo, no tener que ser rebautizado. Pero Pablo está hablando de un bautismo en la forma en que se realiza el bautismo, que en este caso sería, como enseña la palabra de Dios, por inmersión. Ahora, Pablo continúa diciendo, y un Dios. De forma poética, Pablo utiliza 7 expresiones para hablar de la unidad del cuerpo, que es la iglesia, del espíritu que debe gobernar en la iglesia, de la esperanza que tiene la iglesia, del Señor de la iglesia, de la fe, la doctrina de la iglesia y de la forma como se añaden los miembros a la iglesia. Pero él termina de una forma magistral diciendo, la unidad de todos esos 6 asuntos se debe tener en un Dios que es Padre de todos, el cual está sobre todos y en todos. Maravilloso, de antemano. Pablo no quiere aquí hacer una exposición teológica de esos 3 pensamientos, sobre todos, en todos y por todos, porque alguien podría pensar que Pablo está hablando del panteísmo o del panteísmo. No, Pablo lo que está diciendo es que la totalidad, pastor, de la iglesia debe ser mantenida la unidad, pero esa unidad tiene un principio teológico. Esa unidad tiene que ver con Dios. No tiene que ver como tú vistes, yo visto, o como tú percibes tus hobbies o mis hobbies. Tiene que ver con que estemos unidos en Cristo, en el Señor. Ya Jesús lo había dicho de antemano, mis apreciados hermanos. Jesús, en el discurso sumo sacerdotal que le dio a los apóstoles allá en el libro de Juan, terminando su libro de Juan, dijo, tengo un sueño. El sueño es que como Él y el Padre y el Espíritu Santo hacen parte de una unidad, así los discípulos estén unidos en Cristo. En Cristo. La iglesia es unida en Cristo. Ahora, pero me llama la atención, apreciado pastor, porque Pablo no es de remitirse mucho al Antiguo Testamento. Ustedes notan en sus epístolas, a diferencia del discurso de Pedro, que sí era 100% Antiguo Testamento. Pero en sus 14 epístolas, incluyendo el libro de Hebreos, Pablo utiliza 3 veces los salmos. En Romanos, en Corintios y ahorita acá en Éfeso. Utiliza el Salmo 68. Y cuando yo vi la referencia, yo me pregunté, ¿por qué Pablo utiliza el Salmo 68? ¿A qué hace referencia el Salmo 68, pastor? Oye, bastante interesante. Y me gusta esto, queridos amigos. Mira, porque Pablo ahora hace uso del Salmo 68, especialmente el versículo 8, lo toma prestado del Antiguo Testamento, lo coloca ahora dentro de su carta para colocar las siguientes palabras, que ustedes sin duda alguna lo leyeron allí. Él dice por el versículo 8 del capítulo 4 del libro de Efesios, subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y sigue diciendo por el versículo 9 que al subir es porque Jesús descendió, estuvo con nosotros y entonces decidió ahora al ascender entregar dones. A ver, lo voy a explicar desde esta perspectiva. Pablo, cuando usa el libro de Salmos, el capítulo número 68, lo hace para hacer referencia a un concepto monárquico del momento de David. David es un rey, es el rey de Israel sin duda alguna, y él conoce cómo funciona la monarquía de ese momento. Hay reyes que usurpan la autoridad, llevan cautivo a algunos miembros de algunas familias o tal vez algunos pueblos o alguna provincia de esa nación, se las llevan cautivas y entonces el rey, que es sin duda alguna
hace un trabajo impresionante por lograr reconquistar a la gente o traer consigo a la gente que fue llevada cautiva. Cita a este rey a una batalla y se van a la guerra y logra conquistar o traer consigo a los que fueron llevados cautivos. Es un caso muy parecido al que ustedes encuentran en el libro de Génesis, el capítulo 14, cuando Abraham va en busca de su sobrino Lot allí en el valle de Sidim. Lot había sido llevado cautivo y Abraham aparece para libertarlo, para llevarlo de regreso. Pero aquí hay una figura adicional. Pablo dice que como el rey ganador ha logrado traer cautivos a los suyos, no solamente trajo cautivo la gente, libertó a la gente que estaba cautiva, sino que ahora le entrega dones. Esos dones son justamente regalos, posiblemente sean el botín que lograron recuperar, pero lo reparte entre la gente. Ahora Pablo dice, Jesús es ese rey ganador. Satanás había tomado cautiva a la humanidad. Nosotros le pertenecíamos a Satanás, éramos sus prisioneros. Ahora Dios aparece para dar la victoria. Jesús desciende del cielo, muere en la cruz de Calvario, resucita al tercer día. 40 días después, cuando asciende al cielo, reparte dones. Hermanos queridos, esta figura es muy significativa para entender lo valioso entonces que es el servicio que usted y yo prestamos a la iglesia. Pastor, entonces aquí hay algo bien interesante que me llama la atención de manera profunda. Los dones y talentos que los hermanos reciben, que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de disfrutarlos, participar en la iglesia, compartir. Hermanos queridos, esos dones vienen directamente de Dios. Por tal razón, el que reparte dones, el que entrega dones y permite que los seres humanos tengamos cómo servir en esa causa es Dios. Este es el primer concepto. El segundo concepto que quiero resaltar de esta exposición que hace el apóstol Pablo es la estructura ahora de la iglesia. Si los dones que Dios coloca, Pablo dice, Dios dio primeramente algunos, les entregó dones, primero apóstoles, luego profetas, y hace todo un esbozo del tema para indicar cómo Dios colocó esos dones para que sirviesen a la iglesia, para que formasen parte del cuerpo de Cristo, que así como los miembros de la iglesia, del cuerpo forman parte de una estructura, ustedes y yo también formamos parte de la estructura del cuerpo de Cristo. Aquí viene entonces el segundo concepto. Pablo deja claro que la estructura de esta iglesia, la forma como el Señor la ha diseñado, es un diseño completamente divino. Viene de la mente de aquel rey victorioso, el mismo que entregó dones a los que forman parte ahora de su reino. Ustedes y yo, sin duda alguna. Gracias. Inevitablemente, mis apreciados hermanos y apreciado pastor, estamos disfrutando de un banquete teológico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando de dones, mis apreciados, presenta los dones en tres partes. En Romanos capítulo 12 presenta un listado de dones. En 1 Corintios capítulo 12 presenta otro listado de dones. Y ahorita en Efesios capítulo 4 presenta el último listado de dones. Ya por allá Pedro, en su primera epístola, su primera carta, también presenta un listado de dones. Pero el apóstol Pablo, apreciado pastor, no estaba con la intención de pronto hacer un listado completo de dones. No era su intención. Más bien la intención del apóstol Pablo era como enunciar algunos dones como un marco de referencia, como un marco de conocimiento. Y en esta sección me llama la atención porque enuncia 4 tipos de dones. Vamos a leer allá en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, permítame digo algo acá, pastor. Es interesante notar que cuando nosotros venimos a la actualidad,
estos nombres, pastores, por ejemplo, ¿qué es un pastor en la actualidad? Un pastor dícese de persona que administra 5, 7, 10 iglesias. Es una labor administrativa, en algunas cosas es una labor que ejecuta y es una labor remunerada. Todos los pastores nos pagan un salario. Cuando nosotros pensamos en evangelista, entonces estamos pensando en una persona que hace parte de una estructura administrativa en un campo local, llámese asociación, llámese unión o llámese división, y que viaja a diferentes lugares para realizar cruzadas evangelistas y cosechar almas a los pies de Cristo. Pero en la actualidad también es una figura paga, pastor. Cuando nosotros pensamos en maestros, entonces en nuestra mente viene el Colegio Adventista acá, la ciudad de Ibagué, unos maestros que realizan una labor espiritual, pero también realizan una labor social y de conocimiento, de crecimiento intelectual, pero que también se les paga. Y cuando nosotros pensamos en profetas, se nos viene en la mente una persona, Ellen G. White. Pero inevitablemente, mis apreciados, Pablo no estaba hablando de eso. Debemos entender el contexto de Pablo. Pablo está escribiendo una sencilla carta para ser leída un sábado a un grupo de hermanos en la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo no estaba pensando en los pastores de la actualidad, ni en Helena G. White, ni estaba pensando en los profesores de la actualidad, ni estaba pensando en los evangelistas de la actualidad. Pablo le está escribiendo pastor a unos laicos, a una iglesia pequeña, tal vez 60, 50 miembros, que estaban congregados allá en la ciudad de Éfeso. Y Pablo dice, bueno, Dios le entregó por medio de Jesucristo, ejecutado por el Espíritu Santo, a ustedes unos dones. Esos dones, unos tienen que ver con la administración de la iglesia y otros tienen que ver con el avance de la iglesia. Sí, pero todos eran laicos y ninguno de ellos era pago. Todos eran laicos y ninguno de ellos era pago. Pero Pablo dice que eso tiene un propósito, esos dones. Y el propósito no es como los presenta en otras esferas, porque en otras esferas, tal vez en Romanos y en Corintios, Pablo presenta los dones como un asunto inherente en el plan de la salvación de las personas y de la iglesia. Acá Pablo dice, no, los dones tienen un propósito. Primero, la edificación de la iglesia. Segundo, la unidad de la iglesia. Y tercero, la misión de la iglesia. 3 propósitos. Edificación, unidad y misión. En otras palabras, tiene que ver más con el crecimiento armonioso del creyente, el crecimiento en Cristo, que es como donde finiquita Pablo esa primera sección, crecimiento en Cristo. Y pastor, sin duda alguna, el apóstol Pablo está diciendo, si el Señor le ha entregado a usted, a mí, nos ha entregado dones, el único propósito que el Señor tiene es que podamos crecer en Jesús. Amén. Podamos funcionar como el cuerpo de Cristo, que formamos parte de este lindo ejercicio de trabajar para el Señor. Pero permítame, yo hago énfasis en los últimos versículos de esta sección que Pablo está exponiéndonos esta semana, es decir, los versículos 15 al 16, porque allí aparecen tres aspectos que el apóstol Pablo, cerrando esta sección, dice, mira, yo quiero que ustedes que desean que la iglesia crezca, que los hermanos tengan talentos, dones, que todos sirvamos al Señor, que podamos mantener esta estructura que Dios ha colocado. Entonces tengan en cuenta 3 cosas. Y así cierra Pablo. Mira, pastor, el versículo número 15. Permítame le leo, pastor, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Interesante. Mira lo que está diciendo Pablo. Para mantener la unidad en la iglesia es necesario seguir la verdad. Pero, ¿de qué forma debemos seguir la verdad? Porque tal vez algunos de nosotros decimos, yo digo la verdad, no importa si le duele. Es Una la frase verdad. muy típica. Yo digo la verdad, no importa a quién le duela. A quien le caiga, ¿no? Como sea. Es la verdad y la verdad es verdad y en cualquier lugar y de cualquier forma. Pero Pablo está diciendo, espera un momento, porque
puede ser que por presentar una verdad esté acabando con la unidad de la iglesia. ¿Cómo es posible eso? Pero si es la verdad. No. Pablo dice, la verdad hay que presentarla con amor. Con amor. Oh, bien interesante, queridos hermanos, porque a veces nosotros queremos presentar la doctrina o mantener el principio, decir es que aquí se hace así, y mientras yo sea el pastor, las cosas funcionan así, y yo soy el anciano y las cosas son así, porque, espera, si tiene el pegamento del amor, que es lo que une a esta iglesia, si no es así, lo que yo estoy diciendo, entonces puede afectaros. Tal vez como dijo alguna vez Martín Lutero, ¿no? La verdad dicha sin amor es crueldad. Maravilloso. Pero permítame, vemos el segundo concepto, versículo, de la última parte del versículo 15, pastor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo. Amén. Hermano querido, Dios está diciendo, crezcamos. Pero Él quiere que crezcamos ¿en qué dirección? En Cristo. O para Cristo. O sea, que todo lo que haga, tal vez pudiéramos hacer énfasis en la actividad especial que la iglesia tuvo el fin de semana pasado. Si usted canta, si utiliza algún instrumento, si tiene la capacidad de ejecutar alguno de esos instrumentos, lo hace, hágalo para Cristo, hágalo para Dios, porque finalmente quien debe ser exaltado y glorificado es Dios. Si alguien, por si acaso, cree que tener un don o tener algún oficio dentro de la iglesia le crea algún estatus social y que yo debo ser tenido en cuenta porque soy el pastor, porque soy el anciano, porque soy el tesorero, pues estamos equivocados, porque aquí quien debe ser tenido en cuenta es Jesús. Él es finalmente quien debe crecer. Amén. Bien, mi pastor. Y la última parte del versículo 16, como Pablo cierra esta parte, termina diciendo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. amén, gloria al Señor, queridos hermanos, porque aquí hay un asunto más que el apóstol hace énfasis. Dios quiere que crezcamos, hermanos. Dios quiere que crezcamos, sin duda alguna, en la fe, en el conocimiento de la palabra. Cuando el Señor lo coloque bajo una responsabilidad, tal vez justamente ahora cuando la iglesia está en la dinámica de hacer cambios, ahora en los procesos de nombramientos, el Señor va a llamarlo a que ocupe una responsabilidad. En esta responsabilidad que el Señor le coloque es porque Él cree que ahí va a crecer en el conocimiento de la verdad. Si el Señor lo tenía en una función, por ejemplo, yo era el anciano de iglesia, pero ahora me colocaron de diácono, no es que en algún momento estén rebajando mi posición, ni que estén tal vez colocándome en un lugar donde no debería estar. No, por el contrario, el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento, porque no es un asunto de qué función desempeño en la iglesia, sino es entender que Dios quiere que a través de cada oficio que me pone a hacer, a través del talento que coloca a mi alcance, los dones con los cuales puedo servir al Señor, Él está interesado en que yo pueda crecer en la dimensión que Dios quiere que crezcamos. Gracias, mi apreciado pastor. Mis apreciados hermanos, inevitablemente tenemos acá una situación que no podemos olvidar. Había un pueblo judeocristiano que habían aceptado al Señor y ahorita había un pueblo griego-romano que también había aceptado al Señor. Ese pueblo tarde o que temprano se iba a encontrar en una iglesia local, ¿cierto? Antes no se saludaban, ni se sentaban a comer ambos, ni tampoco tenían ningún vínculo financiero o social. Se insultaban, como lo hemos visto en lecciones pasadas. Unos insultaban a los otros diciéndoles circuncisos y los otros insultaban a los otros diciéndoles incircuncisos. Pero ahora Cristo derribó las murallas. Cristo hizo de ambos pueblos un solo pueblo. Cristo dio promesas a ambos, pastor. Pero se iban a encontrar en una iglesia local, ¿cierto? Y Pablo dice, cuando se encuentren en una iglesia local, ¿cómo irán a reaccionar, ¿cierto? Cuando ahí en esa iglesia casa,
donde asisten unos 40, 50 hermanos en la ciudad de Éfeso, se encuentran esos judíos que han aceptado a Cristo con esos hermanos griegos, romanos, que han aceptado también a Cristo, ¿cómo deben actuar? Y es cuando el Señor nos quiere regalar 3 mensajes, mis apreciados, que es importante que los tengamos en cuenta en esta mañana. Primero, la unidad como hermanos que debemos de tener. En tu iglesia, en tu ministerio, en tu casa. Una unidad que va más allá de normas externas. Una unidad que va más allá de pensamientos humanos. Una unidad que va más allá de los gustos. Somos unidos, hermanos, en Cristo. En el deseo de la salvación. En el deseo de llevar almas a los pies del Señor. Somos unidos en el deseo de parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Primero paso. Segundo, Dios tiene una iglesia, tiene un pueblo. En aquella época unió a esos 2 pueblos y formó una iglesia. Y quiere que esa iglesia tenga una unidad doctrinal, una unidad de conocimiento de Dios. Para nosotros nos une 6 doctrinas, pastor, y 28 creencias. En el lugar del mundo donde tú vayas, la iglesia tiene 6 doctrinas y 28 creencias. En Cristo y en las creencias. Lamentablemente, mis apreciados hermanos, está pasando algo en la actualidad triste, pastor. Algunos miembros de iglesias se están levantando a atentar contra esa unidad. Alguna de esas creencias. Llámese que tú ya no creas que existe el Espíritu Santo como una persona. Llámese que tú ya no creas en la exposición que hace amplia la palabra de Dios acerca del plan de la salvación y está entrando a tu mente el concepto del universalismo. La iglesia de Dios tiene una doctrina. El apóstol Pablo lo dice, versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de los hombres, que emplean para engañar con astucia las artimañas del error. Así, mis apreciado pastor, que en este fin del tiempo se va a presentar eso. Se van a levantar falsas creencias y doctrinas dentro de la iglesia para tratar de engañar a personas que todavía son niñas, no físicamente, ni niños como Jesús quiere, sino niños, el apóstol Pablo dice, en el conocimiento de la doctrina de Dios. Unidad. Y por tercero, mis apreciados hermanos, una unidad en la estructura y en los dones. Porque es triste, pastor, que lamentablemente a veces, y apreciados hermanos, a veces los dones nos dividen. Los dones nos dividen. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. El anciano considera que es más importante que el diácono, y el que dirige canto se considera que es más importante que el director de escuela sabática, cuando el apóstol Pablo lo utiliza acá en el libro de Efesios y lo utiliza en el libro de Corintios, hermanos. Mire, la iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene muchas formas, mis apreciados hermanos, muchas partes. Y todas las partes del cuerpo son importantes. No hay una más importante que otra, pastor. Todas son importantes. En el cuerpo de Cristo todo es importante. Esta oreja es importante, tanto como esta. Este dedo es importante, tanto como el chiquito del pie. El ojo es importante, la lengua es importante, el cabello es importante, todo es importante. Y estamos unidos en la cabeza, y la cabeza es Cristo. Así, mis apreciados hermanos, recordemos estas 3 enseñanzas, unidos como hermanos, unidos en doctrina y unidos en estructura y en dones. Dios les bendiga, mis apreciados, Dios les guarde. Fue un placer disfrutar de este estudio de la escuela sabática y siempre, pastor, tenerlo acá es un placer. Es un gozo, es una alegría. Gracias. Pastor, el entusiasmo, la alegría, el trabajo y la misión. Amén, amén. No, el gusto es poder saber de que ustedes están ahí
y que a través de este espacio podemos juntos compartir y crecer en el conocimiento de Jesús. Gracias, pastor. ¿Qué tal si nos despiden una oración, Paz? Claro que sí, vamos a orar. Querido Señor, a esta hora es grato agradecerte por tu palabra. Siempre tendrás algo que enseñarnos y hoy está interesado en que tu iglesia se mantenga unida, que responda a la oración expresada en el Getsemaní antes de morir, cuando oró por tu iglesia para que se mantuviesen uno como tú y el Padre son uno. Entonces, ayúdanos a mantener esa unidad dentro de la iglesia. Y si por si al caso alguno de nosotros estamos haciendo algo que afecta a la unidad de tu iglesia, entonces enséñanos cómo evitar caer en el error. Y ayúdenos a formar parte del crecimiento de tu iglesia para que esta iglesia se mantenga unida en el cuerpo de Cristo. Bendice a cada hermano aquí presente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis apreciados hermanos, por habernos regalado este espacio de tiempo para el repaso de la lección. Nos vemos en una próxima emisión. Dios le bendiga, pastor. Gracias, hermano. Dios lo igual.